Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Muy bienvenidos, qué gusto poder tener este espacio para encontrarnos hoy como iglesia en este domingo, Día del Señor, para adorarle, ya cursando segundo domingo del mes de noviembre, ya a puertas de ir cerrando este año 2022. ¿Cómo ha sido de bueno el Señor? Nos ha sostenido, nos ha sustentado, nos ha guardado, nos ha provisto y nos ha permitido venir meditando en la palabra del Señor desde el mes de octubre en torno a la Escritura. Recuerde que estuvimos repasando, mirando todo el libro de Deuteronomio y venimos ahora contemplando cómo fue que esa lectura de la palabra, muy probablemente el libro de Deuteronomio, tuvo un impacto sobre la iglesia. De manera que acerquémonos a la Escritura y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos ministre en esta mañana, que sea la Escritura la que dirija este culto. Vámonos al libro de Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, todos esos acontecimientos, esos momentos en los que la iglesia, el pueblo de Israel se encuentra con el Señor en la palabra. Nehemías capítulo 8. Al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos en sus ciudades. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está al frente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías, Maseías. A su izquierda
Pedaías, Misael, Milquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver, él estaba en un lugar más alto. Abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tienen nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este día es santo. Así todo el pueblo se fue a comer y beber, compartir su comida y felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escritos que el Señor le había mandado a Moisés, que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua, en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas, como los israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué, hijo de Nun. Hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero y hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Qué tremendo desafío. Inclinemos nuestro rostro delante de la palabra del Señor y dejemos que sea la palabra la que encamine, oriente, la que nos dirija en este tiempo de adoración, de culto, que es solo para el Señor y para su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Qué tremendo desafío, Señor, tenemos hoy. Estamos delante de tu palabra. El culto donde tu palabra hoy es abierta, Señor. Danos esos oídos prestos para escucharte. Ese corazón abierto, Señor, para colocar todo en nosotros. Y por tu Espíritu, ilumínanos para la comprensión de tu palabra, Señor. Gracias, pues, por este tiempo. Recibe cada canto, cada oración, cada expresión de adoración que tributamos a ti en este servicio, que solo es para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y así adoramos al Rey soberano. Ven con nosotros, alabémosle juntos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan.
alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! El Rey de Reyes trae libertad, gozo y júbilo. Únete con nosotros. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, vamos juntos, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es, y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me
siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Como expresión de adoración al Señor está el reconocimiento de Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando el pueblo de Israel está en aquel lugar adorando al Señor, es el libro de la ley lo que han leído. Una vez todos son despedidos, parece ser que Esdras tiene una reunión con los líderes de su tiempo y ellos lo que hacen es volver a leer el libro de la ley. Dice, al día siguiente los jefes de familia junto con los sacerdotes y los levitas se reunieron con el mismo maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Parecía ser que estaban buscando que cada parte, cada dinámica, cada acción, el pueblo, la vida, estuviera ceñida a los términos de la ley. No solo era conocer la ley de Dios, era vivir la ley de Dios. Y ese es el llamado del Señor hoy. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Y cómo nos desafía Él a que nosotros le reconozcamos. Y parte de ese reconocimiento tiene que ver con nuestros diezmos y ofrendas. Esa expresión donde reconocemos cómo Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha provisto, nos ha sustentado. Cómo se convierten esos diezmos y ofrendas en la expresión de gratitud a Dios y de reconocimiento de que Él es el Señor de todos y sobre todo. También está la oportunidad para contagiarnos de la alegría de dar, de compartir el pan con el necesitado, con aquel que no tiene para comer, sea en nuestra iglesia o en la medida que nos sea posible con aquellos que están a nuestro alrededor. Le invito para que usted participe de manera, puede ser en dinero o en especie, de acuerdo a su capacidad y a la decisión que usted tome. Unámonos entonces para que honremos al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas y expresemos la solidaridad con nuestro prójimo al unirnos a la canasta de amor. Señor, hoy nos acercamos a tu palabra. En el propósito como lo hicieron, Señor, Esdras y los líderes del pueblo, en el propósito de conocer los términos de la ley para que ésta definiera cada aspecto de la familia, de la vida, del pueblo, de la nación, las condiciones, las decisiones a tomar. Hoy nosotros queremos, Señor, ceñir nuestra vida a tu buena voluntad, que tú encamines nuestros pasos y determines todo nuestro quehacer. Y es por eso que hoy, como en respuesta a lo que nos dice tu palabra, queremos honrarte a través de nuestros diezmos y ofrendas, y que estos sean debidamente administrados. Oramos por el consistorio para que sea el cuerpo que administra debidamente estos recursos, diezmos y ofrendas para el extendimiento de tu reino. Y el cuerpo de diáconos que puedan administrar debidamente, Señor, la canasta de amor, ese acto de generosidad que la iglesia hoy muestra para con las familias necesitadas. Estamos en tus preciosas manos. Sea pues, Señor, tu presencia con nosotros, encaminando nuestros pasos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, anhelamos que te muevas con poder. Hay un hambre profunda en nuestro ser por verte sanando nuestra tierra. Envía tu espíritu y avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Señor, sentimos tu espíritu acercándose, una gran hora a punto de volver.
trayéndonos justicia y perdón. Señor, pedimos, avívanos. Vamos juntos. Sana nuestra nación. Levanten sus manos y digamos a Dios: sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Señor, anhelamos que te muevas con poder. Hay un hambre profunda en nuestro ser por verte sanando nuestra tierra. Envía tu espíritu y avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sana nuestra nación, Señor. Sana Sana nuestra nación, buen Dios. Espíritu Santo de Dios, atiende hoy el clamor, Señor, que levantamos en tu presencia. Sana nuestra nación, Señor. Trae libertad, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Dios, en nuestra nación. En cada esquina, Señor, de nuestra nación. Cada rincón, Señor. tu espíritu acercándose, una gran hora a punto de volver, trayéndonos justicia y perdón. Señor, pedimos, avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación, Dios de los cielos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sana nuestra nación, Dios. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sobre nuestra nación. Derrama tu Espíritu, Dios. Sobre nuestra nación. Sana Colombia, Dios. Señor. Sobre Colombia, Dios de los cielos. Sobre nuestra nación amada, Señor. Trae sanidad, Espíritu Santo, en cada rincón, Señor, y en cada familia. Míranos con tu gran misericordia, tu gran poder, Señor, y continúa obrando en nuestras vidas. Hemos leído en el día de hoy un pasaje bastante conocido, un pasaje que en el que probablemente nunca nos hemos detenido tanto a mirar los detalles, pero quisiera en esta hora revisar detalles, revisar algunos pequeños tips que están dispersos en el capítulo y que creo que vale la pena
traerlos, digamos, darles el realce, darles la importancia que a mi juicio tienen. Este pasaje tiene una particularidad, y es que hay un énfasis muy particular en lo que tiene que ver con la lectura de la Biblia, pero no cualquier lectura, y eso es lo que quisiera que pudiéramos ir recogiendo a lo largo de la revisión de este pasaje, de esta reflexión. El capítulo 8 del libro de Nehemías ha empezado diciendo: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y creo que esto tiene una importancia, pero mayúscula, una importancia que no debemos nosotros descuidar. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y ese pueblo, no estamos hablando de cualquier pueblo de manera arbitraria, estamos hablando de un pueblo en particular. Y ese pueblo en particular, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, que recién acababa de llegar de Babilonia. Hemos de mencionar en este momento que estamos más o menos ubicados en el siglo V antes de Cristo, por allá hacia la mitad del siglo V antes de Cristo. Acaban, o sea, ya llevan, bueno, no digamos que acaban, ya llevan unos 100 años, casi unos 100 años, unos 79 años, más o menos dicen los estudiosos, regresando de Babilonia con el ánimo de otra vez poblar y tomar posesión de la tierra que les pertenece por el hecho que el Señor se las entregó. No es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, es el pueblo que el Señor ha escogido para ser como su testigo en este mundo. Y es muy interesante en medio de esa individualidad que siempre el hombre quiere manifestar, que ellos se colocaron como un solo hombre, es decir, había un único propósito, estaban todos funcionando como al ritmo de la misma batuta. Se juntó ese pueblo que ya llevaba años sin escuchar, digamos así, de viva voz en su entorno, en su ambiente, escuchar palabra de Dios. Ahorita que tienen el privilegio de contar entre sus maestros y como su principal maestro al escriba y sacerdote Esdras, tienen ellos esa posibilidad y se juntan como un solo hombre. Creo que ya podríamos ir cosechando algo respecto de este pasaje, ¿cierto? Juntarse como un solo hombre, un propósito muy claro de escuchar palabra de Dios. Se juntan en la plaza. Cuando uno mira hoy que intentamos tantas comodidades para escuchar la palabra de Dios, me suena un poco contradictorio al ver que ellos se ubican en la plaza. Otro pasaje ha de decir que ha llovido mucho, de otro momento dice llovía mucho y había entonces problema para escuchar palabra de Dios, pero ahorita no nos referiremos a esto. Pero sí quiero mencionar la plaza. La plaza no es la gran comodidad, pero hay un propósito grande, un propósito importante, y ese propósito es escuchar palabra. Y otra vez digo, había una persona de una calidad, digamos, casi sin igual, con la palabra en la mano, el que iba a exponer. Hemos de recordar, ¿cierto?, que si venían de Babilonia, que ya llevaban unos años tratando de ubicarse, de acomodarse, y no tenían templo, o sea, todo era como muy a lo que iba saliendo, no había todo el orden del que habían disfrutado un siglo, algo más de un siglo, digamos 2 siglos antes, hasta la época de Salomón, ¿cierto? Un culto ordenado, diríamos nosotros, un culto que tenía ya sus debidos cantores, sus debidos sacerdotes, levitas debidamente organizados. No, esto es una situación un poquito parecida a las emergencias, en las cuales muchas cosas no están en el lugar donde de ordinario permanece. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Y dijeron, como yo estoy leyendo, y ustedes me ayudarán a ver si estoy entendiendo correctamente, como están como un solo hombre, es ese solo hombre, ese pueblo que está actuando como un solo hombre, están diciendo, traigan el libro de la ley de Moisés. Probablemente todos tenemos claro que el libro de la ley de Moisés, estamos hablando, es de manera, digamos, en general estamos hablando de la Torá. Probablemente mucho más específico está lo que tiene que ver con el Deuteronomio, como que es más claro en las muchísimas normas, ¿cierto? Como que las reúne todas. Trajese el libro de la ley de Moisés
la cual Jehová había dado a Israel. Aquí sigo haciendo unos subrayados. No es cualquier ley, es la ley de Moisés, pero más allá de la ley de Moisés, era una ley que Jehová había dado a Israel. No era cualquier ley, y creo que vale la pena seguir pensando en esto. Estamos hablando de un documento, un texto que tiene nada más ni nada menos que la ley de Dios. Creo que nosotros cuando leemos en los profetas y dice, valga la frase, así dice Jehová, esta es palabra del Señor o esta es palabra de Jehová. Nosotros parece que como que no hacemos la equivalencia cuando leemos el texto sagrado. También es así dice el Señor. También es esto es lo que dice el Señor. Y creo que debemos tener claro que el libro que ahora tenemos en la mano, por esa bendita bondad de Dios, es precisamente la palabra de Dios. Entonces trajeron el libro de Moisés, que era el libro que Dios les había entregado a ese pueblo de Israel. Dicho sea de paso, y lo estoy recalcando, es el pueblo escogido de Dios para llevar el mensaje a toda la humanidad. Dice por ahí adelantico, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Frases que a mí me siguen sonando, delante de la congregación, delante de la congregación. Un lugar como especial, estoy entendiendo, para que tanto hombres como mujeres y todos aquellos que podían entender pudieran tener acceso a la exposición de la palabra. Frente a todos ellos, leyó en el libro y aquí va a decir desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Probablemente esto en ese pueblo que está actuando como un hombre, como uno solo, probablemente había un sincero deseo de escuchar palabra de Dios, porque desde el alba, muy temprano, hasta el mediodía, van a estar escuchando palabra de Dios. Y quiero subrayar lo que viene, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hoy por hoy se escucha palabra, y hay muchas veces muy buena palabra, muy buenas exposiciones. ¿Qué tan atentos están los oídos nuestros frente a esa palabra? ¿Realmente hay esa pasión? ¿Realmente nos mueve a nosotros esa gran intención, incluso como nuestra comunidad, esa gran intención de conocer cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Y esto es superlativo. Esto no es de pequeña monta. Es Dios hablando a nosotros. Con ese propósito de Dios de comunicarse con nosotros, dejó un texto que nosotros podemos leer vez tras vez, estudiar vez tras vez, memorizar para tener siempre claro, tan claro como nos es posible según la inteligencia que Dios nos da, qué es lo que Dios quiere. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hoy, cuando hay tantos libros y tantos tan buenos, podría ser que alguien pueda llegar a pensar que hay algún libro superior a este. He de decir, y no sin razón, que este es el libro más importante. Ni una tilde, ni una jota pasará. ¿Sí? La palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, estamos, como dice Pedro, una profecía muy segura, tan segura que no será modificada jamás. Esta es la profecía. Esto es palabra de Dios. Dios se ha comprometido con nosotros y ha dejado por escrito sus compromisos. Dios no lo dejó a que sencillamente quede en la mente de alguien y de pronto en el olvido. Lo escribió y con ello se comprometió. Cuando alguien firma un documento, y Dios lo ha hecho, cuando alguien firma un documento está realmente comprometiéndose y Él dice, esta es mi palabra. Él asegura una y otra vez, esta es mi palabra. Así que el libro que tenemos al frente hoy y que tuvieron en ese entonces, en el 400 y tanto antes de Cristo, ellos particularmente lo que había hasta ese momento escrito es palabra de Dios y amerita todo el respeto y todo el cuidado y todos los oídos despiertos, atentos para escuchar, no a cualquiera. Es escuchar a Dios. Es escuchar a Dios.
Cuando este texto se abre, se expone, se lee, particularmente el texto, así literal como lo estamos viendo acá, es Dios quien habla. Si supiéramos nosotros el privilegio que Dios nos hable a nosotros, que nos mire a nosotros, que se detenga en nosotros y que se detenga en la vida de cada uno de nosotros, a darnos exactamente la instrucción que cada uno de nosotros necesita. Qué torpeza la nuestra cuando queremos encontrar alternativas a lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Palabra por completo probada, por completo demostrada, por completo segura. Esa guía es segura. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y no voy a mencionar estos nombres, pero sí quiero subrayar, estaba sobre un púlpito de madera. Es que esta palabra tiene que ser mostrada. Es que no puede estar escondida. El Nuevo Testamento ha de decir que quien tiene una luz en medio de la oscuridad no lo coloca dentro de una caja, debajo de algo, sino que lo coloca en un lugar alto para que llegue la luz a todos. En este momento, digamos que hay cierta figura, cierto paralelo. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. ¿Para qué? Para poder hacer llegar tan lejos, a tanta distancia como fuese posible, con tanta claridad como fuese posible, el mensaje del Señor. Y él tenía alrededor unos colaboradores a mano derecha y a mano izquierda. Quiero subrayarlo también. Me suena que esta palabra no tiene la exclusividad de una persona. Me suena que muchos debemos sumarnos a ese propósito de que todo funcione para que esta palabra corra, para que se mueva, para que esta palabra llegue, ¿cierto? Hemos escuchado de cuántos colportores, cuántas personas que han llevado texto de un lado a otro. Hemos escuchado tantos que han ofrendado su vida por esa causa. Hemos escuchado tantos y tantos que han sufrido hambre, persecución, ¿sí? Porque han querido ser ese púlpito desde el cual Dios habla, que no se han escondido dentro de una caja. Hay hombres y mujeres que se han levantado, se han colocado en alto y desde allí han gritado lo que son las palabras de Dios. Probablemente se necesita rodear a estas personas y nosotros mismos, que probablemente en principio nos creemos sin muchas competencias, sumarnos a esos propósitos. Abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Esto no es algo que está escondido. Dios no está escondiendo la palabra. Dios no está escondiendo la enseñanza. El propósito de Dios es que todos los ojos puedan ver, puedan percibir que Dios ha llegado a través de su palabra. Bendijo entonces Esdras, lo abrió y todo el mundo, todo el pueblo estuvo atento. Como estaba más alto, lo podían ver, todo el mundo estuvo atento. Y ese subrayado, excúsemenlo, ese subrayado, estar atento. Es que no está hablando cualquier ser. Es que está hablando el Dios del universo. Es que está hablando el Señor. Es que está hablando quien nos ha amado como nadie nos puede amar. Es que está hablando el que se ha comprometido con nosotros en darnos salvación eterna. Todo el pueblo estaba atento. Debo anticipar que al leerlo se puede uno quedar con una muy buena impresión de la actitud de estas personas frente a la palabra. Pero yo quiero insistir ahora que no vamos a aplaudir la actitud, si bien lo merece. Vamos a asumir la actitud, vamos a tomar la actitud, vamos a comprometernos, es la idea. Y el texto va a finalizar, estos capítulos van a finalizar con un compromiso, pero hemos de pensar nosotros en que esto no está colocado como algo que nosotros debemos aplaudir y decir qué bonito. Yo creo que lo que debemos de entender es: así es como se tiene que hacer, de esta manera es como se tiene que hacer. Y arranca él diciendo,
bendiciones al Señor, dice, entonces sí bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Bendijo, bendijo, bendijo. Reconocer la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando ese benefactor supremo, como ninguno otro, quiere hablarnos, y cuando nos lo miramos a Él, cuando nos referimos a Él, vemos esto que Él hace por nosotros, creo que no deben faltar los amén. Todo el pueblo, cuando Él dice Dios es grande, cuando Él dice Dios es maravilloso, el pueblo dice amén, así es. Y lo dicen desde una experiencia traumática, porque nosotros probablemente estamos más familiarizados con esto de dar gracias a Dios porque hemos recibido cosas buenas. Pero la situación que ellos acaban de vivir como pueblo no es una situación buena. Sin embargo, el nombre de Dios no ha sido eclipsado. Lo que ha sido es probado que Dios es fiel cuando dice no y fiel cuando dice sí. Dios es fiel cuando promete una gran bendición, pero Dios es fiel también cuando habla de una reprensión. Amén, dice el pueblo. Amén, Dios es grande, a pesar de que para la usanza de la época, para el imaginario de la época, si se quiere decir la cosmovisión de esa época, un pueblo que es subyugado por otro pueblo tiene un Dios más pequeño que el del pueblo vencedor. Sin embargo, para ellos, Dios es grande. Han conocido que ese Dios que ha hecho promesas, que ha dicho, si ustedes obedecen pasará esto, y si ustedes desobedecen pasará esto otro, ese Dios que allá en Deuteronomio les ha dicho esto, sigue cumpliendo su palabra. Se humillaron. No es posible que yo crea que Dios es grande y maravilloso y yo quiera estar de tú a tú con Él. Hoy por hoy, en ese pensamiento emancipado del hombre que quiere ponerse a la par con Dios o incluso superarlo, probablemente hace más de siglo y medio viene en esa lucha por superarlo. Hablar de humillación del hombre frente a Dios es una cosa extraña y antitética. Sin embargo, no es posible que nosotros digamos Dios es grande y maravilloso y nosotros no nos humillemos. Eso no tiene sentido, es un sinsentido. Cuando queremos colocarnos de tú a tú con Dios, no tiene sentido. ¿Dónde quedó la palabra que Él es grande cuando nosotros queremos estar a esa misma altura? Se humillaron, el texto dice se humillaron y adoraron a Jehová. Texto seguramente hay mucho para hablar esto de adorar a Jehová, pero rápido andando, reconocieron que no hay alguien como Él. Reconocieron que no hay una autoridad más grande que la de Él, que no hay un poder más grande que el de Él. Y por lo tanto, hay que inclinarse, hay que rendirse, hay que humillarse, hay que escuchar. El versículo siguiente dice, inclinados a tierra, no probablemente la genuflexión que hacemos hoy, de inclinar apenas la cabeza, ¿sí? Sino inclinados a tierra. Y los levitas, y no voy a mencionar todos esos levitas, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Escuchen por favor otra vez esa que se repite. Estaba atento en su lugar. No es andar moviéndose por ahí como sin sentido. Estaba atento a su lugar. Ellos hacían entender al pueblo la ley. Aquí viene una obligación, yo lo diría en esto que estoy mencionando, que esto no es un caso para aplaudir, sino un caso para aprender, para asumir. Hacían entender al pueblo la ley. Es decir, hay un propósito, es absolutamente intencional. Voy a leer de manera tal que sea pausado, que se entienda, que sea claro. Si tengo que volver a leer, volveré a leer. Pero la idea es que se entienda, no es cumplir con leer, es que se entienda. Y el pueblo, a su vez, atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Sí? Como si no fuese suficiente la frase anterior o anteanterior, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Creo que
no debe ser gratuito. En el texto sagrado yo he entendido que no hay palabras que están de manera gratuita, están porque quién sabe, sino que tienen absolutamente una intención. Y aquí se está insistiendo en que hay que leer claramente, en que hay que colocar toda nuestra capacidad para entender, todo nuestro esfuerzo para comprender, colocar todos nuestros sentidos en este propósito de escuchar a Dios. Dice más tarde, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová. Un día especial, y debe ser todos los días de nuestra vida, debe ser un día especial, porque todos los días debemos tener la actitud de escuchar a nuestro Padre, de escuchar a nuestro Dios. Todos los días debemos estar en esa actitud. Y luego dice, todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. He escuchado a algunos decir que si se lee la palabra y no nos pasa nada, algo falló, algo falló. No es posible escuchar a Dios y que no pase nada. La Biblia nos muestra a algunos que escucharon, que estuvieron cerca de alguna manifestación particular de Dios, inmediatamente reaccionaron. Algunos creyeron que iban a morir. El texto dice que estaban tristes, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Una reacción tiene que venir. Si no se ponen los sentidos, si no se pone la entereza, si no se pone la voluntad en este libro sagrado, probablemente no van a ocurrir cosas como esta que mencionan acá. Pero si nosotros le colocamos todo el cuidado, toda la atención, lo mejor que tenemos nosotros, de nuestro intelecto, de nuestras emociones, no las colocamos al Señor, probablemente, digamos a la orden del Señor, probablemente nada va a ocurrir. Ejemplos van y ejemplos vienen de personas que frente a una personalidad asumen una actitud tan especial, tan particular, una actitud tan atenta, tan dispuestos. Pero cuando se trata de Dios, parece que nosotros nos damos una licencia y a Dios no le miramos igual. Pero Él no deja de ser Dios, Él no deja de ser el Todopoderoso, Él no deja de ser el Dios que nos ama y a pesar de nos sigue amando por su fidelidad. Pero no nos hagamos muchas ilusiones. De alguna manera Dios puede apretar el torniquete. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad. Hubo un lloro que nace de corazones seguramente arrepentidos. No sé qué tanto leyó, hasta donde vamos, había leído el escriba Esdras, sacerdote Esdras, escriba y sacerdote, pero había sido suficiente para entender seguramente, porque ellos lloran y parece que en principio ahí es una tristeza. Él luego los invita a que tengan gozo. Seguramente se dieron cuenta cuánto habían traicionado al Señor, cuánto habían desobedecido y eso les había llevado a esa situación de llorar. Pero ese ejercicio de llorar delante de Dios por haberle negado, por haberle desobedecido, y emprender el camino contrario, el camino de la obediencia, ese es arrepentimiento. Y allí puede haber gozo y debe haber gozo, porque nadie se ha acercado a Dios. Nadie se ha acercado a Dios a pedir perdón y Dios no lo ha perdonado. Nadie sinceramente se ha acercado a Dios a pedir perdón y Dios no lo ha perdonado. Dios lo ha perdonado. Dios perdona. Dios perdona. Y no hay nada más maravilloso que saber que el Todopoderoso ha perdonado nuestros pecados. Todo el pueblo, entonces hay esa invitación a gozarse en el Señor y a compartir lo que tienen, ¿cierto? A aquellos que no tienen, ¿cierto? Compártales de lo que tienen.
Este pasaje nos ha mostrado, hasta aquí hasta donde vamos, nos ha mostrado la reacción primera, voy a decirlo así, la reacción primera de escuchar la palabra de Dios. Por un momento hubo tristeza, pero luego hay alegría. Estoy entendiendo que es que ese haber sido perdonado, haber encontrado eco en Dios cuando clamé, tiene que traer gozo, tiene que traer alegría. No todo el mundo se da la dicha de que Dios lo escuche. No es eso cosa de todos los días. Solo sus hijos tienen puerta abierta todo el tiempo. Podríamos asegurarlo así. Con todo, Dios está atento a escuchar a cualquiera que desea caminar en pos de Él. El capítulo 9 de Nehemías, en ese capítulo se recuerda, no lo hemos leído, les invito a leerlo, se recuerda la grandeza de Dios en Egipto y el desierto. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Este capítulo va a ser un recuento de la historia. ¿Qué ha venido pasando? ¿Cierto? Un recuento de la historia. Nehemías 9 nos va a decir, mire, empezamos a mirar la historia. Y es que Dios que viene con nosotros es un Dios de la historia, no es un Dios etéreo. Es un Dios que se levanta con nosotros, por así decirlo, que se acuesta por nosotros, por así decirlo, que va con nosotros a la escuela, al colegio, al trabajo y donde más. Es el Dios que va con nosotros. Es el Dios que se mueve con nosotros, que conoce todas las dificultades nuestras. Es el Dios que conoce todos nuestros privilegios, que conoce todos nuestros yerros, que conoce nuestros sueños y que está dispuesto a darnos el sueño más grande que el ser humano puede tener, que es la vida eterna. Le recuerda en Nehemías que ha habido desobediencia, que ha habido rebeldía, que ha habido idolatría, que Dios en medio de todo eso ha sido paciente. Dios ha perdonado, les ha venido perdonando. Dice un pasaje que si no fuera por eso, nosotros habríamos sido consumidos. Para ellos también es válido, habría sido consumidos si no fuera por esa paciencia de Dios. Les habla sobre la provisión de Dios de tierras y viñas. Le habla de la victoria que les habla o les recuerda la victoria que ellos han tenido sobre los enemigos. Capítulo 9 también les habla de que Dios ha cumplido sus promesas, como mencioné hace un rato, cuando se trató de obediencia y cuando se trató de desobediencia. Saben ellos que están en condición de servidumbre en su propia tierra. Ellos habían sido libres hasta unos 100 y algo años atrás. Ellos saben que están en condición de servidumbre. Están sometidos a los persas en ese momento. Pero hacen un pacto para enmendar, seguir al Señor. Pero no es una cosa que nace de la iniciativa humana porque sí. Es porque Dios ha llegado hasta ellos. Es ese contacto de Dios con su palabra, porque fíjense que extrañamente uno podría pensar en una época cuando había tantos profetas, cuando había tantas personas que habían, bueno, por lo menos varias que habían tenido sueños, cuando había tantas personas que habían visto ángeles y recibido mensaje de ángeles. En esta ocasión no hay algo nuevo que decir, sino regrese a la palabra que ya tienen, y se regresan entonces a la Torá, particularmente al libro de Moisés. Es ese contacto con ese mensaje el que hace que ellos digan, volvamos a hacer pacto para seguir al Señor. Y entonces hacen algo que es un poco extraño, Y eso que es un poco extraño es que firmaron, dice acá, dice que hicieron una promesa que fue firmada por príncipes, por levitas y por sacerdotes. Y allí nos cierra el capítulo 9. Y entonces llegamos al 10. A los demás, los que no eran ni príncipes, ni levitas, ni sacerdotes, y que no firmaban entonces allá, juraron que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. ¿Qué es esto? Se ha refrescado la memoria. Han traído otra vez a la mente
todos aquellos mandamientos del Señor y han podido contrastar su propia vida. Y frente a esa situación han dicho, yo me comprometo, yo no firmo. Los primeros firmaron, príncipes, levitas y sacerdotes. Los otros no firman, pero juran que andarán en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, no cualquier ley, esa que es la ley de Dios, y que guardarán y cumplirán todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, de manera textual. Esa lectura de esa palabra con unos oídos atentos, con una actitud de que quien está hablando es Dios, con eso de que el que me está hablando es el Todopoderoso, con eso de que es que yo frente a Él soy un miserable, por lo tanto me tengo que humillar. Ese pueblo dice, yo me comprometo a guardar los mandamientos. Me comprometo, van a decir luego, a no mezclarme con otros pueblos, que no tengamos muchachas de allá casándose con los nuestros, muchachos nuestros y nuestras muchachas con los muchachos de afuera. No mezclarnos. Somos pueblo escogido por Dios y Dios así lo había requerido. Guardar los días de reposo. Encontraron, hay que guardar los días de reposo. Y dijeron, vamos a guardar los días de reposo. El año séptimo, vamos a dejar descansar la tierra, porque eso es lo que pide Dios. Así, y aquí he de decir otra cosa que a mí me parece muy importante. Puede ser que nosotros no tengamos las explicaciones más completas de cada uno de los mandamientos del Señor, de las ordenanzas del Señor, pero eso no nos autoriza para no atenderlos, porque la mente de Dios, que conoce todas las cosas, esa mente ha decidido que así es y que eso es lo mejor. Y nosotros que somos como gusano en nuestra naturaleza caída, ¿qué vamos a discutirle al Todopoderoso respecto de que tal mandamiento no debe ser así o debe ser así? La ciencia hoy en día ha llegado a hablar que probablemente sí es muy bueno dejar la tierra descansar para que otra vez las malezas fijen nitrógeno y haya entonces un abono natural. Como quiera que sea, más allá de ese conocimiento, Él dijo, dejen descansar la tierra el día séptimo. En cierta forma paralelo con lo que leemos allá en capítulo 1 en el capítulo 2 de Génesis, que Dios descansa, espero no equivocarme. Y dijeron, y las deudas, para un mundo en el que la riqueza es más importante a veces que la vida eterna, tristemente, dijeron, nosotros vamos a remitir todas las deudas, no vamos a cobrar las deudas, no, vamos a volver esto a cero, ¿sí? Remitiremos toda deuda. Vamos a contribuir en todo lo que requiera la casa de Dios. Escuchar ese mensaje dijo, no, sí, yo tengo que contribuir con la casa de Dios. Hoy mucha gente dice, el pastor y los líderes se roban la plata. ¿Para qué diezmo? Dios no necesita diezmo, Dios no necesita nada de eso. Ellos allá abusan y se quedan con las cosas. Puede ser que haya algún lugar donde sí, seguramente sí lo hay, seguramente lo hay mucho. Pero escuchar palabra de Dios a ellos los llevó a contribuir, a comprometerse en contribuir en todo lo que requiera la casa de Dios. Y les hizo comprometerse, vamos a organizar cuáles personas, cuándo, cómo van a estar pendientes de lo de la casa de Dios, ¿sí? Que estén pendientes de las primicias, de manejar, de almacenar las ofrendas, de organizarla. ¿Quién va a organizar las ofrendas? ¿Quién las va a guardar? ¿Sí? Y cierra por allá el pasaje diciendo, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Una palabra bien explicada, Esdras haciendo ese esfuerzo. Una palabra bien escuchada, con toda la atención, tiene que producir algo en los seres humanos. Es que es Dios quien habla. Esta palabra tiene poder. Hoy hemos desfigurado esa frase diciendo que su palabra tiene poder, hablando de la palabra nuestra. La palabra nuestra no tiene poder. Tiene poder la palabra de Dios. Esa sí tiene poder. Porque por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por su palabra fue construido el universo. Por su palabra fue hecho el hombre. Dios
Todopoderoso, Dios Todopoderoso, con su palabra hizo todas las cosas. Entendemos no solamente esto material, sino aún lo angélico, lo celestial, Dios lo hizo con su palabra. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ese el gran propósito, sí, todo este paquete, el gran propósito que nace de una escucha consciente, que lleva a un compromiso, que lleva a un cambio de actitud, que lleva a una búsqueda de Dios, ¿cierto? Arrancamos esta exposición y le ha arrancado el capítulo 8 diciendo que como un solo hombre estaban todos, y pasan apenas un par de versículos y ya va a decirnos que ellos querían escuchar palabra de Dios, que querían otra vez. Ya no estaba Moisés, ya no estaban en Sinaí, pero estaba la palabra de Dios, un texto, y vamos a escuchar a Dios a través de ese texto. Desafíos para nosotros hoy. Colocamos todo nuestro oído, toda nuestra inteligencia, toda nuestra capacidad disponible para que cuando se expone palabra de Dios, cuando se lee el texto, si quiere, no escuche al predicador, pero escuche cuando lea la Biblia, porque ella tiene poder. Puede ser que el predicador no diga nada, puede ser que no, pero esta palabra sí lo dice. Hay personas que han leído un versículo sin que nadie les explique nada y ha sido suficiente para la salvación. Esto es palabra de Dios. La actitud tiene que cambiar si nosotros realmente estamos escuchando a Dios. Tiene que cambiar. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y yo creo no exagerar, creo no extralimitar el texto cuando diga o al decir, no abandonaremos la causa de Dios. Esto es, nosotros estamos comprometidos en el proyecto de Dios, estamos comprometidos en eso que Dios quiere hacer hoy en el entorno donde estamos. La invitación a todos, escuchen palabra de Dios, pero escúchela con todo el corazón, escúchela con todo su entendimiento, comprometa todo lo que usted es, porque quien habla es Dios. Que el Señor les siga guardando. Señor Dios Todopoderoso, al leer tu palabra, me siento desafiado, Señor. Tengo el deseo, Señor, que quienes escuchan tu palabra, Señor, se sientan desafiados a colocar toda su entereza en escucharte a ti, Señor. Tú eres la voz suprema del universo. Señor, tú eres quien nos hiciste. Tú eres nuestro dueño. Tú eres quien nos ama como nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, al acercarnos, para que al acercarnos a tu palabra, seamos conscientes que eres tú quien habla, que no es cualquier texto el que tenemos en nuestras manos. Esta es tu palabra, Señor. Yo te ruego, cambia mi vida, Señor, para que yo tenga esa actitud frente a tu palabra, que es como tenerla frente a ti mismo. Es tu palabra, Señor. No es un libro, es tu palabra. La palabra por la que fueron creados los cielos y la tierra. La palabra que declarará allá al final de los tiempos que he sido salvado. La palabra, Señor, que me da vida eterna. Esta es tu palabra, Señor. Permite a mis hermanos, Señor, acercarse al texto con esa pasión, con esa devoción, con la seguridad que eres tú quien hablas, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu paciencia, Señor. Oramos por los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Qué tremendo desafío. Recordemos lo que hace el pueblo, reunirse para escuchar la ley de Dios, la palabra del Señor, como lo hacemos cada domingo, esperando que Dios sea quien nos hable a nosotros. Y recordemos ese desafío. No se trata de aplaudir lo que hicieron,
se trata de asumir la actitud que hay que asumir delante de la palabra del Señor. Ese sea pues entonces el llamado hoy a asumir la palabra del Señor, no solo a aplaudirla, sino a asumirla como parte de lo que nosotros hoy debemos hacer. Que no sea suficiente tenerla ya escrita, hojearla, sino que hay que vivirla, hacer la vida en nosotros, esa palabra que nos restaura y nos sana. Por favor, no se levante de su puesto sin primero compartir con los suyos un café, un espacio, unas palabras con quien donde usted pueda manifestar qué es el llamado del Señor para su vida, de qué manera el Señor le está desafiando, qué es lo que usted ha encontrado de Dios hoy en su palabra, para que hoy su vida se ajuste a esos términos de la ley conforme lo dice el libro de Nehemías capítulo 8 y capítulo 9. Un abrazo, muchas bendiciones y que la gracia de Dios les acompañe y sustente durante toda esta nueva semana. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, vamos juntos, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es, y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí, mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es, Dios nos dice en su palabra que Él es fiel con cada uno de nosotros. Su amor es incomparable. Gózate en la presencia del Señor en este nuevo día que te ha dado. ¡Vamos! ¡Qué bueno es Dios! Bueno es Dios, siempre fiel.